La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un plan muy grande en el favor suyo. Ese plan es maravilloso, es sobrenatural y es eterno. Y es la gracia de Dios salvando al hombre que cree en Jesucristo y cree a su palabra. En esta tercera oportunidad seguiremos hablando sobre el plan de salvación, los propósitos grandes que Dios tiene para toda familia, para toda nación, para todo pueblo, tribu y lengua. Y quiero decirles con todo mi corazón, en verdad, lo que dice Pablo a través del libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos. Esto no es de ustedes, esto es don de Dios. Y por lo tanto, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la gracia de Dios extendida ciertamente en el favor del hombre que busca interesadamente el cambio. Y ese cambio es operado por Dios a través de las Santas Escrituras. Quiero llevarlos inmediatamente en el libro de Hechos capítulo, en este caso capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y nos vamos inmediatamente al pasaje 30 y 31. Hablando Dios ciertamente por la boca de Pablo, el apóstol Pablo se dirige especialmente a un pueblo idólatra, a un pueblo que está entregado a una adoración falsa, y les dice especialmente en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte o de imaginación de hombres. No debemos pensar en esas cosas. No debemos colocar nuestro corazón en esas cosas. No debemos colocar nuestros ojos en esas cosas. Porque esas cosas son fabricación de los hombres. Y por ser fabricación de las manos de los hombres, no tienen ningún poder, ninguna autoridad, ninguna capacidad para salvar al hombre de sus pecados. Y el apóstol dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esa ignorancia, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ordenando a través de Pablo de que el hombre debe de arrepentirse en todo lugar. Todo hombre, no importa su naturaleza pecaminosa, no importa su nacionalidad, no importa de qué rango venga, no importa sinceramente su lenguaje, todo hombre necesita arrepentirse. Todo hombre necesita reconocer que hay un Dios en los cielos. Ese Dios es espíritu, pero nos dio a su Hijo que tomó cuerpo como el humano, como los seres humanos. Y Él vive a la diestra de Dios Padre y está ahí disponible para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso muestra también la grandeza del amor de Dios en el favor del hombre que está en delitos y pecados. Como cité el pasaje de Hechos en el capítulo 17,
El verso 31 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando Pablo de Jesucristo, que todo aquel que crea en ese Cristo resucitado, en ese Cristo que el Padre levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios, todo aquel que en él crea no perderá su salvación. En el día del juicio no tiene por qué estar temblando, temiendo, no tiene que sus rodillas dar una contra la otra, ni su rostro ponerse pálido ante él. Porque ya ha recibido a Jesús y ha sido limpiado con la sangre de Jesús. Pero si rechazó la gracia salvífica de Dios, que es a través de Jesucristo, entonces en el día del juicio, cuando el Señor Jesús se siente en su trono de gloria para juzgar a todo individuo, si tú no te arrepentiste de tus pecados, entonces ahí van a temblar tus rodillas, ahí te pondrás pálido y aterrorizados, porque ya no habrá más medicina. Se acabó el tiempo de la gracia de Dios. Ya se le puso en estado a la gracia de Dios. Hoy viene el juicio terrible. Por eso Pablo dice que hoy debemos lograr la oportunidad, según el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia pecaminosa, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha hecho pasar por alto, es decir, ha hecho no importarle tu pecado. Pero si tú decides seguir pecando, entonces Él no pasará por alto tu pecado. Por cuanto Él te ha hablado, Él te ha amonestado, Él te ha llamado con misericordia. Te ha hecho oír la palabra por radio, por televisión, a través de tratados, a través de CD, a través de revistas, a través de periódicos, y no has querido arrepentirte. Entonces todos esos pecados que el Señor ha pasado por alto vendrán contra tu propia cabeza, y debes de evitar que eso venga contra ti, porque no es nada bueno, es terrible, espantoso, porque el tormento es de eternidad a eternidad. Mas Dios en su misericordia te está diciendo: todo lo que has hecho lo he hecho pasar por alto, por lo tanto arrepiéntete de tus pecados. Yo estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a traer cambios en tu vida, estoy dispuesto a vitalizarte para que me honres, me sirvas. Y además pondré tu nombre en el libro de la vida. Y si eres un vencedor, permanecerás conmigo por los siglos de los siglos. A la luz de ese interesante pasaje bíblico, vemos en el capítulo 26, siempre de Hechos, Hechos capítulo 26. Y vayamos inmediatamente al pasaje 19 y 20 de ese capítulo, el cual dice al pie de la letra: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios ha puesto predicadores por toda la faz de la tierra. No es que esos hombres no tengan oficio que hacer. No es que sean hombres perezosos. Al contrario, los llamó de sus trabajos. Los sacó de sus oficios. Los sacó, los equipó, los preparó y los ha enviado a predicar. Por eso estamos en los templos, en las plazas, en los mercados. Estamos también en las playas. Estamos en cualquier sitio predicando la palabra, por la radio, la televisión, a través de la internet, a través de revistas, por todas las formas. Estamos predicando para que el hombre atienda el consejo de Dios y advertirle del horrendo peligro que corre si no se arrepiente, y de las bendiciones que hay para aquel que se arrepiente,
la bienaventuranza que viene para ese individuo que busca con toda franqueza, con toda lealtad la gracia del Todopoderoso. Mis amados oyentes, qué interesante es que entendamos esa gracia divina. Piense en lo que dice Dios a través de Romanos, libro de Romanos. Especialmente vaya al capítulo 2 de ese libro. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Dice el apóstol claramente: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia, o la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El rechazar la benevolencia de Dios en tu favor, corres el riesgo espantoso, horripilante, doloroso, de crujir dientes, de gritar espavoridamente sin quien te escuche para darte un remedio, un descanso, un pequeño alivio. Eso es si tú no te arrepientes a tiempo. Pero si le buscas a Dios hoy que tienes vida, que tienes oportunidad, y no pospones el arrepentimiento, sino que hoy te humillas delante de Dios y le pides perdón y te apartas del pecado, la gracia de Dios se extenderá sobre ti. La gracia de Dios totalmente transformará todo tu ser y serás una persona totalmente nueva, prosperada, bendecida por el Todopoderoso. Cuán interesante es esto. Además, la persona ciertamente necesita el arrepentimiento de sus pecados. A la luz de reconocer esto, debes creer sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesucristo para recibir el perdón de tus pecados. Es necesario hacerlo, porque el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. La persona que persiste en la incredulidad, en la dureza de su corazón y sigue en su maldad, vive bajo condenación. Si la muerte lo sorprende, si la muerte viene andando en sus delitos y pecados, no habrá más medicina, no habrá reparación a ese daño terrible, porque será un daño eterno, irreparable. No podrá repararse, no podrá repararse. Por lo tanto, es necesario que aprendas a venir a Jesucristo creyendo que Él es la persona indicada para perdonarte, salvarte, librarte de la horrenda condenación, de esa condenación eterna. Por lo tanto, vemos a la luz de las Santas Escrituras que Dios ha proveído un gran plan. Ese plan es el plan salvífico, el plan de gloria. Notemos, según Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero notemos el verso 16, que la grandeza de ese amor tiene un alto alcance. Es para todo el mundo, pero especialmente para todo el mundo que cree, no para el mundo incrédulo, porque el mundo incrédulo, si sigue en esa incredulidad, cerrando su corazón, convirtiéndose en un corazón de piedra contra el consejo de Dios, contra la misericordia de Dios en tu favor, entonces no te alcanzará este plan de salvación. Pero si tú eres totalmente receptivo, sensible a recibir la palabra y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces se activará esa gracia preciosa, esa gracia divina. En el verso 17 dice Dios que en el plan que Él ha provisto es un plan maravilloso. Y notemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Pero notamos en el versículo 16 que todo aquel que en él crea no se perderá, tendrá vida eterna. Es cierto que el verso 17 declara que Dios el Padre envió a Jesucristo al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Él no va a condenar al mundo que crea en él. Los incrédulos es que el Señor se encargará entonces de decretar el juicio. Pero al contrario, el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado. Bien claro lo dice el versículo 18. Pero el que no cree, ahí está un pero el que no cree, es decir, el que rehúsa tener fe en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo, entonces esa persona se pone en peligro. Porque dice claro el mismo Hijo de Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿La razón por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en ese regalo que el Padre ha dado para salvación a los hombres. Cuán importante es tener totalmente certeza que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo el potencial, tiene todo el poder de poder perdonar pecados y de salvar al hombre. Para eso fue enviado como el Cordero sin manchas y sin contaminación. Un Cordero puro y limpio es Cristo Jesús para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda abominación que cada hombre hemos cometido. Ahora bien, según este interesante pasaje, el verso 19 declara, y esta es la condenación. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Se da cuenta el error bárbaro que los hombres cometen? Aman más estar en la oscuridad que estar en la luz. Es preferible estar en la luz porque puedo mirar todo lo que está en el piso, todo lo que está a mi alrededor lo puedo ver correctamente bien. En términos espirituales es lo mismo. Cuando uno está en Cristo y ha sido perdonado, los ojos espirituales están abiertos. Uno puede ver toda clase de engaños que hay en toda la faz de la tierra. Uno puede oír cosas que no son correctas y las rechaza, porque ahora está en la luz, está en la verdad, está en la vida, está en el correcto camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia la eternidad, a la comunión con el eterno Padre Celestial. Vemos entonces en todos estos pasajes que hemos estado citando, que así por la gracia y la misericordia de Dios, debe de recibir el regalo de la vida eterna que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay más esperanza, no hay más consuelo que entender de que Dios ha puesto el plan más maravilloso, glorioso, supremo y eterno, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque la vida eterna es el gran regalo de Dios, tan amplio, tan alto, tan profundo, que el hombre rechaza esa gran riqueza. Imagínense, el borracho prefiere la botella de licor. En vez de recibir su perdón, prefiere mejor irse a acostar con una prostituta que venir a Cristo el Señor. O esa prostituta seguir vendiendo su cuerpo en vez de venir a Cristo Jesús. Prefiere mejor esos pocos billetes que le entran por vender su cuerpo. O ese que vende la droga en las esquinas de las calles. Aún esos que ahora han abierto tiendas para vender semejante veneno a la humanidad. Es terrible cómo la sociedad cada día se va hundiendo, va cayendo en el pozo hondo y profundo y oscuro que se llama el infierno, arrastrando no solamente sus propias vidas a la condenación, sino a muchos más.
Esa es la condición. Como dije al principio, en que la vida eterna es un regalo, muchos la rechazan. Y eso lo vemos claro. No quieren entrar por la puerta angosta, sino por la ancha. No quieren caminar por el camino angosto, sino por el camino ancho. Pero la puerta ancha y el camino ancho conducen a la condenación, al sufrimiento eterno, a la crujidera de dientes. El camino angosto, donde tú no vas a cargar más con el pecado, con la maldad, la abominación y con todo pecado. Por eso es angosto. Y es angosta la puerta, porque con la maleta de pecado nadie puede entrar por ahí, ni puede caminar por ese camino angosto, hasta que se haya encontrado con Jesús, le haya confesado su pecado, se haya arrepentido y se haya apartado el 100%. Entonces puede entrar por esa puerta, se llama Cristo Jesús la puerta. El camino es Cristo Jesús. Porque él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie tiene acceso a mi Padre sino a través de mí. Juan capítulo 14, verso 6 nos habla que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el acceso hacia el Padre. Pero todo aquel que rechaza ciertamente toda esta verdad de la puerta angosta y del camino angosto que es Cristo, y acepta el camino ancho y la puerta ancha, que es el camino y la puerta de perdición, esa persona al final de esa carrera, al final de ese freeway tan ancho, lo que se dará cuenta que llegó al portón del mismo infierno, donde su alma será torturada por azufre, fuego y gusano. La cama de ese individuo, de esa mujer, será cama de gusano y cobija de gusano, y ahí remachará los dientes, los crujirá de dolor, gritará buscando auxilio y gritará y gritará. Ahí deseará a los predicadores, ahí anhelará que se le predique, que se le enseñe, que se le pongan los cantos, cuando antes era uno que rechazaba, maldecía, ultrajaba y no quería ver ni pintados a los predicadores. Pero ahí sabrá el valor que tienen esos predicadores. Ahí sabrá el voltaje del amor y de la misericordia de Dios. Pero dirá en su alma, en su corazón, en la conciencia, la perdí. De verdad que yo fui un tonto, no quise obedecer. Yo fui una tonta. Se me predicó, se me enseñó, pero nada quise yo recibir, nada quise aceptar. Entonces ya no hay esperanza. Solo estará pensando cuánta oportunidad tuvo, pero no la supo aprovechar. No supo acogerse de esa bendición eterna. Mi amigo, no pospongas tu salvación para otro día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día ciertamente de restauración para tu vida. Hoy es el día que toda maleta de pecado, las cadenas sean rotas. Las romperá mi Señor Jesús tan pronto te arrepientas. Se romperá toda muralla que te oprime. Todo aquello que sientes como piedra en tu corazón será arrancado por Dios. Tendrás un pecho liviano, un corazón liviano, cargado de paz, de alegría, de gozo. Te deleitarás alabando a Dios. Te deleitarás las 24 horas. Tu sueño será tranquilo, será totalmente de agrado, porque será un sueño de paz, de alegría. Y te levantarás e irás a tu trabajo tranquilo, gozoso. Harás tu trabajo en bienestar, de alegría. Te deleitarás regresando a casa victorioso y yendo a la casa de Dios con tu familia para glorificar al que te ha perdonado, al que te ha salvado. Querido oyente, este es el día que Dios hizo para ti. Recuerda que el plan de salvación está disponible para ti. No dejes esto para después. Hoy es el día especial para tu salvación. Hace unos años recuerdo de un joven que lo vi hasta allá atrás llorando. Y le dije, varón, siento en mi corazón decirte
que es último llamado que Dios te hace. Y aquel muchacho solo lloró, pero no hizo caso, no quiso venir a los pies del Señor. Yo estoy en un retiro en esa ocasión cuando este muchacho fue totalmente acribillado a balazos. De 5 impactos de balas murió ese joven. Lo llamé tanto para el arrepentimiento, pero no quiso. De allí otra familia lo mismo. La persona se enojó, zapateó contra de mí diciendo, allá ustedes. Lastimosamente, un mes más tarde, ha muerto esa persona. Murió sin Dios y sin esperanza. No deseo, ni Dios tampoco desea que esto te pase a ti. Por lo tanto te digo, aprovecha, hoy es el día que Dios planificó para que escucharas esta palabra y te arrepientas y te humilles. Y aquí te esperamos con los brazos abiertos y te conviertas en nuestro hermano y en nuestra hermana en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y si puedes arrodillarte frente a la televisión o frente a tu radio, queremos decirte que Dios te ama y Él está dispuesto a perdonarte hoy. Él está dispuesto a abrazarte y a consolarte. Él está dispuesto a sanar todo tu ser. Esa es la gracia de Dios para ti. Padre glorioso, perdona mis pecados. Padre precioso, límpiame. Trae, Señor, completamente cambios a mi vida. Oh Dios, Jesucristo, Salvador, te acepto en mi corazón. Te invito a que reines en el trono de mi corazón a partir de ahora. Arranca de mi mente, oh Dios, toda basura, especialmente también de mi corazón. Mi corazón necesita ser saturado de limpieza. Pasa el vacuum de tu misericordia, el poder de tu sangre, el poder de tu palabra, el fuego de tu espíritu, queme toda escoria de pecado. Y haz de mí una vida perfecta y pura y limpia, Dios. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo sea santificado por tu poder. Y sea guardado ciertamente, oh Dios, irreprensible para el día de la venida de Jesucristo. Padre, te agradezco en el nombre santo de Jesús. Te agradezco por perdonarme y salvarme. Queridos amigos, recuerde, estamos aquí en la iglesia Roca de Luz Eterna, esquina con la Avalon y la 42 Street. Puede llamarme también al área 323-202-0229. Es el número que aparece siempre en su pantalla. Que Dios le bendiga y le guarde todo el tiempo. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.